Gloria al Señor. Nuevamente quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la gentil invitación que nos hiciera tanto el hermano Edwin como la hermana Elisa. Gracias, ¿verdad? Y a Dios también por permitirnos el privilegio de exponer su palabra. El tema que he escogido para traer en este día lo titulé Yo nací para vivir para siempre. Dígale al que está a su lado, yo nací para vivir para siempre. Y es que es interesante que lo único que une toda la raza humana es el pensamiento y el deseo de querer vivir. ¿O quién quiere morir? Todos queremos vivir, ¿verdad? Hemos tenido ese pensamiento y ese deseo desde que nosotros nacemos. Porque nadie ciertamente nace con el deseo de morir. Ahora, este es probablemente el deseo más fuerte que nos une. Pero cuando esa vida está amenazada, ¿qué sucede? La gente hace cosas increíbles, inclusive indecibles, para salvarla. La gente se atreve a hacer cosas hasta heroicas para salvar la vida, para preservarla, para conservarla. Imagínese un niño en peligro. Imagínese que usted está pasando por la carretera y ve a un niño teniendo necesidad, muriendo o tendido en el pavimento. Instintivamente usted va a hacer una sola cosa y es ir a socorrer a ese niño. Es un instinto que usted y yo, desde que nacimos, traímos a este mundo. Imagínese también un barco a la deriva que está hundiéndose, o un alpinista en una montaña que va a morir, ¿verdad? O imagínese en medio de un terremoto, nosotros que seamos sobrevivientes, somos ¿qué? Atraídos a ir a los edificios, a los escombros, ¿a qué? A buscar a alguien con vida o en peligro de perderla. Porque así somos los seres humanos. Pero la realidad, mi querido hermano y hermana, en este día, es que la vida humana está en peligro. Y las personas, cuando eso sucede, se apresuran a socorrerla. Hace varias semanas, no sé si ustedes recuerdan, en la avenida Valdoriotti de Castro, en Carolina, a altas horas de la noche había una señora de edad avanzada conduciendo su vehículo a toda la velocidad contra el tránsito. ¿Quién recuerda eso? Y lo interesante es que se volvió viral porque las personas que iban en el sentido correcto lo iban grabando. ¿Ves? Y sucede que estas personas, mientras iban grabando este Facebook Live, en esa situación, pues querían socorrerla. Pues da la casualidad que ellos detuvieron la marcha de su vehículo, se bajaron aún exponiendo, ¿verdad?, sus propias vidas en peligro, o poniéndolas en peligro, pudieron socorrer a esta señora. Y gracias al Señor, ¿verdad?, todo quedó ahí y no fue más allá. Para que ustedes vean. Ahora, sin embargo, la verdad es que entonces ninguno de nosotros quiere pensar en la muerte. Y es que la vida está absolutamente siempre en peligro a cada momento, desde que usted y yo nos levantamos por la mañana. Pero estamos también condenados a morir.
¿Por qué esto debe ser así? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Acaso Dios querrá esto? La respuesta, mis queridos hermanos, se encuentra en Romanos 6:23, cuando el apóstol Pablo dice allá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el regalo precioso de la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, mi querido hermano, es cosa venenosa, es absolutamente mortal, es letal. ¿Y por qué? Porque nos separa de la única fuente de vida que es Cristo Jesús, nuestro Creador. Y cada uno de nosotros, mi querido hermano, hemos pecado. Desde el más religioso y devoto entre nosotros hasta el más débil que lucha con la carne día y noche. El resultado final del pecado es la muerte. Ahora, estadísticamente, la pandemia del pecado tiene un 100% de mortalidad. Peor que cualquier pandemia, el COVID, la guerra, el cáncer. Porque el cáncer no tiene el 100% de mortalidad, ¿o sí? Pero sí el pecado tiene 100% a nivel mundial. Adán iba a morir por causa de su pecado. Y también todos sus descendientes, incluyéndonos a usted y a mí. Así que todos nos encontramos, mi querido hermano, en este pozo profundo de incertidumbre, atrapados y condenados a morir hasta que alguien no nos rescatase. La mala noticia es que estamos perdidos. Pero la buena noticia, porque las malas noticias siempre vienen acompañadas de una buena, ¿sí o sí? Pues mi querido hermano, las buenas noticias es que ya alguien sí lo hizo y nos rescató. Gloria a su nombre. Todos hemos pecado, sí. No hay duda al respecto. Pecamos en todo momento del día, con la palabra, hasta con el pensamiento, inclusive con la omisión podemos pecar. Que una persona, noten que una persona que está enferma, que sufre de depresión, sufre de adicción, si no busca ayuda, ¿se puede salvar? Porque si no reconoce que tiene un problema, que tiene una enfermedad, no puede buscar la solución. Y por ende, no puede buscar ayuda. La salvación, mis queridos hermanos, no la merecemos. La salvación, que es el don de Dios, que es la vida eterna, que es el regalo de Dios, no la merecemos. No la podemos ganar por nuestras propias obras, ni la podemos comprar a ningún precio. La mayoría de las personas piensan, en muchas religiones también mundialmente, piensan que reciben el perdón y la vida eterna a través de sus buenas obras. Hay personas, mis queridos hermanos, que caminan sobre clavos puntiagudos, pensando que así, al torturar su cuerpo, pueden ganar el favor de Dios. Algunos golpean también sus espaldas, pensando en que pueden así lograr la salvación. Otros caminan descalzos por carbones ardientes, buscando el favor divino. Aquí en Puerto Rico no, pero fuera mundialmente estas cosas se ven. Para otros no hay mayor gozo que una peregrinación hacia la Meca o morir en defensa del islamismo. Otros pretenden y quieren manifestar poderes sobrenaturales de curación, de sanación, de hablar lengua, de expulsar demonios, pensando y creyendo en que tienen la salvación por ello o el favor del Espíritu de Dios. Muchos cristianos hacen inadvertidamente lo mismo. Asisten a la iglesia, dan ofrenda y siguen la regla de oro de la Biblia pensando que con ello también ganarán el favor de Dios. Y por lo tanto, sí merece la vida eterna. Pero ¿es esto posible, mi querido hermano?
¿Puede el hombre a través de penitencias físicas, angustias mentales, actos de bondad, sobornar al Creador, al Eterno, para obtener su perdón? ¿Nos ganamos la salvación como si fuera un trofeo en un deporte, un campeonato? No podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras. Tenemos que depender total y absolutamente de la gracia, del amor y del favor de Dios, quien nos la da gratuitamente. Si pudiéramos ganar la salvación, ya esto no sería un regalo. Imagina usted si su jefe va a su oficina y le entrega un sobre y le dice: tenga fulano, esto es un regalo para usted. Y cuando usted procede a abrir el sobre, descubre allí su cheque de la bisemana que culminó. ¿Es esto un regalo? No, si usted lo ganó, ¿verdad? Así que muchos de nosotros somos padres y muchos de nosotros somos madres. Imagínense que su hijo enferma de una enfermedad y que día y noche llora de dolor, no lo deja dormir, a usted no lo deja descansar, él tampoco lo hace. Imagínese usted que usted busque una solución en médicos y no la consigue, en familiares, y ha agotado todos los recursos. Y nunca y no puede encontrar la solución a la enfermedad de su hijo. Y lo ve sufriendo y lo ve llorando. ¿Usted pensará abandonar a su hijo por eso? No, porque usted ama a su hijo. Al contrario, lo ama más, porque mientras más sufre y usted lo ve que él está sufriendo, mayor es su amor y compasión hacia él. Así mismo es nuestro Padre Celestial. Sus hijos en este planeta enfermamos de una pandemia llamada pecado. Y el dolor y el sufrimiento hace solamente que Él nos ame todavía aún más. Jamás Dios ha considerado la idea de abandonarnos. Nunca ha considerado la idea de dejarnos morir y sufrir nuestras consecuencias de nuestra rebelión. Porque independientemente de cuán bueno o malo usted sea, Dios le ama y desea salvarlo todos los días. Y no desea que usted muera. En el libro Fe y Obras del Espíritu y Profecía hay una cita interesante, dice lo siguiente: la vida eterna es un regalo infinito. Esto la coloca fuera de la posibilidad de que nosotros la ganemos, porque es infinita. Necesariamente tiene que ser un regalo, y como regalo tiene que ser recibida por fe. Y a Dios debe ofrecerse la gratitud y la alabanza. Sin embargo, todos hemos pecado. Todos nos hemos rebelado contra Dios y hemos quebrantado su eterna ley. Los gobiernos de este mundo no pueden permitir la anarquía y la desobediencia y todavía seguir subsistiendo sin antes castigar a los violadores. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Cómo identifico que estoy pecando? En primera de Juan 3:4, que todos conocemos muy bien, dice allá el apóstol: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero violar la ley de Dios es aún más serio, porque el pecado nos separa de Dios, el único que puede salvarnos y ayudarnos. Hay una solución, una forma de escape, y sí, la hay, y gloria a Dios por eso. Un Dios amante tiene la forma para salvarnos y poder todavía ser encontrados usted y yo justos delante de su presencia.
encontró el sustituto perfecto para morir en nuestro lugar, pagando la pena de nuestros pecados a fin de que pudiéramos tener la vida. Así que no tenemos que estar condenados a morir. Allá Juan 3:16, el discípulo amado lo explica de la mejor manera. Y este texto bíblico es famosísimo y todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermano y hermana? Jesús vino a este planeta como un hombre, enfrentando los mismos problemas, las mismas tentaciones que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Pero vivió una vida perfecta en obediencia. Entonces, como representante sin pecado de la raza humana, Cristo voluntariamente tomó sobre sí la culpa de cada uno de nosotros en esta tierra y murió por cada hombre y por cada mujer en esta tierra. La muerte de Jesús no intentaba de ninguna manera aplacar a un Dios iracundo. Jesús se ofreció a morir para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo por cada uno de nosotros. Cuando yo comienzo a pensar en esto, yo pienso, pero es que yo no soy nadie para que un Dios muera por mí. Yo no merezco nada. Y uno se siente más pequeño al saber que uno todos los días le falla el gran poder. Porque mora en nosotros la incapacidad de la fidelidad y de la lealtad. Y al compararnos con la fidelidad y la lealtad de Jesús, no sentimos nada. Jesús era aquel cordero de Dios, el cordero de sacrificio. Jesús era aquel cordero que en el antiguo pueblo de Israel se realizaba la ceremonia donde el pecador acudía trayendo a un animal indefenso, perfecto para el sacrificio, donde el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Entonces tomaba el cuchillo y lo mataba, degollándolo, simbolizando con ello que sus pecados habían causado la muerte de aquel inocente animalito que representaba a Jesús. Es desagradable, ¿verdad? Se escucha. Pero la cruz, mi querido hermano, la cruz del Calvario que trajo promesa de vida eterna al corazón humano, fue todavía aún más desagradable. Sin embargo, por este acto demostró Dios que el pecado traía la muerte, ya sea para el pecador o para el sacrificio inocente. En los tiempos bíblicos la gente ofrecía estos sacrificios para mostrar su fe en la futura muerte del Hijo de Dios, que representaba aquel cordero que habría de morir en lugar sustituto del hombre. Jesús era ese verdadero cordero del sacrificio. Una vez acercándose Jesús a Juan el Bautista gritó: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Qué paradoja que algunos de los hombres a los cuales vino a salvar se confabularon para matarlo. Jesús fue azotado, ridiculizado y sentenciado a ser crucificado. Una de las formas de ejecución más crueles en el tiempo que había en el tiempo del Imperio Romano. La gente gritaba y sin embargo era verdad. No podía salvarse y así salvar a los demás, porque era Dios pagando el precio por su ley quebrantada. Aquel que no cometió pecado y no fue hallado engaño en su boca, murió
en aquella cruz. Era la paga del pecado, lo que provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así fue como Dios, con un amor que no podía ser satisfecho hasta que el hombre fuese restaurado a su familia, dio a su propio Hijo para morir en lugar del hombre como su sustituto. Jesús fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que pudiéramos ser tratados como Él lo merece. Jesús fue condenado por nuestros pecados y sufrió la muerte a fin de que usted y yo pudiéramos tener el regalo de la vida eterna. Y de esta manera ser hallados justos con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, todavía poder ser hallados justos delante de los ojos del Señor. Y esto no por ninguna buena obra que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios puede darnos crédito por la vida de Cristo, que fue una vida perfecta. Se debe tener una fe salvadora, que significa tener plena confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como pago suficiente y completo por cada pecado cometido. Significa creer que no es lo que hacemos lo que nos salva, sino por aquello que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es la gracia de parte de Dios y la fe de parte nuestra. Es confiar plenamente en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol. Usted y yo, querido hermano, somos deudores y no tenemos con qué pagar nuestras deudas. Pero hay uno que sí tiene con qué pagar y saldar nuestras deudas de pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien es gloria, honor y honra. Hay 4 hechos con relación a la salvación del hombre que se encuentran en la Biblia. Y el primero de ellos está en Efesios 2, 8 al 9, que fue el texto base para el mensaje de esta mañana. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de las obras, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don del ser humano, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la pregunta es, mi querido hermano, ¿por qué la salvación entonces debe ser un don gratuito? La razón por la que es un don gratuito nos lleva entonces a Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, verso 23, donde el apóstol Pablo nos dice: porque cuanto todos pecaron y están todos, o dice algunos nada más, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de nadie. Los buenos y los malos, todos. Ahora, eso significa que no merezco ese regalo. No merezco entonces la salvación. No la merezco porque he pecado. Estoy desprovisto de la gloria de Dios. Porque si la salvación dependiera de lo bueno que usted y yo fuéramos, entonces nunca podríamos obtenerla. Porque no hay bueno ni siquiera uno. Porque todos hemos pecado. Nunca entonces podré ser suficientemente bueno para alcanzarlo. Esa es exactamente la razón por la cual la salvación, mi querido hermano y hermana, es y debe ser un don gratuito, un regalo de Dios Altísimo, dado gratuitamente, porque no podemos ganárnoslos y tampoco la merecemos.
porque todos estamos fuera de la gloria de Dios. Y el problema, el pecado. El pecado significa muerte. Y allá en Romanos 6, verso 23, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el gran problema que todos enfrentamos. Somos pecadores. Por lo tanto, merecemos, en lugar de un regalo, usted y yo merecemos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y no merecemos ese regalo. Ahora, porque todos hemos pecado. Y es el problema, como pecador no la merecemos. Pero Dios, quien nos ama, quien le ama a usted, quien me ama a mí, siempre tiene la solución. Porque nuestro Dios es un Dios de soluciones, no de problemas. En los Romanos 5:8, el apóstol dice allá, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún perfectos, pecadores, ¿verdad que sí? Porque usted y yo somos pecadores. Aún así, Cristo murió por nosotros. ¿No le parece esto hermoso, querido hermano y querida hermana? Jesús murió por nosotros. Esa es la mejor noticia de todo el Evangelio y su promesa. Gloria sea su nombre. Allá en Apocalipsis 3, verso 20, Jesús nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel que da la vida eterna toca a la puerta de tu casa, ¿lo dejarías entrar? Por supuesto que lo invitas a entrar. Y lo invitas a sentarse y a cenar contigo. Como puede ver, al recibir a Jesús como tu Salvador personal, como tu Señor, recibimos el regalo de la vida eterna, el don gratuito de la salvación. Jesús desea venir a nuestra vida, morar en ella cada día, así como lo aceptamos, así es como usted y yo aceptamos todos los días esta salvación preciosa, este don gratuito. Simplemente decimos, Jesús, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi corazón, toma el control de mi vida, de mi corazón. Y cuando Jesús viene, mi querido amigo y amiga, lo aceptamos como nuestro amigo, Salvador, Señor y Maestro. Primera de Juan 1:9 dice allá, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué lindo cuando podemos libremente venir a Jesús con todas nuestras cargas de pecado, con todas nuestras debilidades y lucha y decirle, Jesús, no puedo más. Aquí las pongo en tus pies y te pido perdón. Gloria al Señor. Si venimos a Jesús, Él es fiel para perdonarnos y quitarnos esa sentencia de muerte que llevamos y nos da la vida eterna, este hermoso regalo que es en Cristo Jesús. Juan 6:37, perdón. Allá dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Podemos venir a Jesús y Él no te echa fuera. Estés como estés, porque Jesús se preocupa por ti y se preocupa por mí. Jesús siempre está pendiente de tus llantos, tristezas, preocupaciones, ansiedades, lo que te está aturdiendo. Si no has orado, también Él está pendiente de ti. Si oras, si siempre lo buscas de mañana y hay una ocasión en que no lo buscas por la mañana, Él siempre está pendiente de ti. Tú eres su tesoro especial, porque por ti Él murió en una cruz del Calvario.
esa horrible muerte que él sufrió. Así que una vez salvo, nadie te puede quitar la salvación. Me puede quitar la casa, el carro, me pueden botar del trabajo, me puede dejar mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijas, pero nadie me puede quitar la salvación en Cristo Jesús. Nadie me puede privar de ese amor eterno de Jesús. Porque es un regalo que Él te dio y no te lo va a quitar. No dejes que el diablo ni sus ángeles caídos te hagan pensar otra cosa. Voy a contar una historia donde había un valiente bombero en la ciudad de Nueva York llamado John Clancy. El 31 de diciembre de 1995, una historia verídica, este valeroso bombero condujo a su equipo de bomberos hacia un edificio de apartamentos que estaba en llamas, que estaba ubicado en un mal reputado distrito de Manhattan, atestado y afectado por las drogas. El fuego se salía de control y los bomberos estaban muy preocupados porque hubiese alguien todavía con vida dentro de ese edificio que ardía en llamas. Cuando los únicos que frecuentaban ese edificio en llamas eran drogadictos, vagabundos, alcohólicos y prostitutas. De todas maneras, nuestro valeroso bombero y sus colegas decidieron atravesar aquel llameante infierno para conducir una operación de búsqueda y rescate. El edificio estaba lleno de humo, haciendo completamente nula la visibilidad. Los bomberos estaban arriesgando su vida a fin de encontrar algún deambulante que estuviese usando ese edificio como hogar temporero. De pronto el techo del segundo piso se derrumbó y nuestro John, el bombero, queda atrapado. Sus colegas se esforzaron febrilmente para librarlo del ardiente holocausto, pero cuando llegaron a sacarlo, ya era demasiado tarde. Su cuerpo se había quemado al grado de volverse irreconocible, completamente calcinado. Ese último día del año 1995 fue el último día también en la vida de este valiente bombero. Dejó atrás a una esposa con 6 meses de embarazo y un futuro juntos planificado. John creía que cualquier vida era valiosa para él. Por lo tanto, estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida a cualquiera que se encontrara en aquel edificio poder salvar. Dejó la seguridad, mi querido hermano, de su propio hogar para enfrentarse al peligro de un furioso incendio. Penetró las llamas ardientes para salvar vidas, pero perdió la propia. Su devoción al deber le costó la vida. No podía quedarse tranquilo cuando sabía que otros podían estar muriendo en ese edificio. Luego de varios días, se revelaron detalles de la investigación de este incendio. Y los investigadores descubrieron que este incendio que le costó la vida a John fue intencional y premeditado. Un drogadicto fue el que inició ese incendio. El hecho es que John, nuestro valiente bombero, estaba tratando de salvar a aquel que era culpable que inició ese fuego. Dio su vida por el incendiario. Así Jesús es con nosotros. Porque su amor no escatimó la riqueza que tenía en el cielo para dejar su reino celestial y venir a morir por usted y por yo, que somos culpables de violar su ley.
y de hacer que Él muriera. Nos gustaría en este momento, mi querido hermano, decirle a Jesús, Jesús, ven a mi corazón. Jesús, vive en mí. No quiero estar lejos de ti de un solo momento. Me gustaría que los hermanos repitieran conmigo esta pequeña oración. Jesús, deseo que vengas a mi corazón y me limpies y me ayudes a vivir para ti. Ayúdame a serte fiel, a serte leal, así como tú lo eres con nosotros. Damos las gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Green por ese lindo tema y a su hija, ¿verdad?, esa voz angelical. Así que, ¿cuántos desean que el hermano Green y su familia vuelvan, verdad? Gloria a Dios. Él estuvo una vez dando un taller en la iglesia, recuerdo, hace tiempito. Así que Dios te bendiga mucho y bendiga. Amén. tu Gracias por la ministerio. invitación.